El silencio del desierto fue interrumpido por el susurro de la antigua serpiente. Después de 40 días, sin una sola migaja, con el cuerpo consumido por el hambre más extrema, Jesús se enfrentó a su adversario más poderoso. No era solo otra prueba de resistencia, era el choque directo entre el Hijo de Dios y el príncipe de este mundo. Un enfrentamiento que definiría el destino de la humanidad. Lo que sucedió en ese desierto abrasador revelaría no solo las estrategias del enemigo, sino también el carácter del Mesías que vino a rescatarnos. El Jordán todavía goteaba de sus vestiduras cuando el Espíritu lo llevó al desierto. Mateo registra con sobriedad dramática. Entonces Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el Mateo 4:1. Observa el detalle crucial, fue conducido por el Espíritu. Esta no fue una situación accidental, una trampa del enemigo. Fue una dirección divina, un llamado deliberado al enfrentamiento. El bautismo de Jesús acababa de ocurrir. Las aguas del Jordán todavía agitadas, la voz del Padre, aún resonando. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. El cielo abierto, el Espíritu descendiendo como paloma. Y entonces de inmediato el mismo Espíritu que descendió como paloma, ahora lo empujaba hacia el enfrentamiento más directo con el maligno. Marcos, con su característica brevedad, emplea un lenguaje aún más contundente, y luego el Espíritu lo impulsó al desierto. Marcos 1:2. El verbo griego sugiere fuerza, urgencia. Literalmente lo expulsó o lo lanzó fuera. Había una urgencia divina para este enfrentamiento. Antes de iniciar su ministerio público, Jesús necesitaba enfrentarse y derrotar al adversario de la humanidad en su propio territorio. El desierto de Judea no era un entorno apacible, era un escenario desolador, de piedras afiladas, suelo agrietado por la sequía carente de alimento y casi sin agua. Durante el día el sol implacable elevaba las temperaturas a niveles sofocantes. Por la noche el frío cortante penetraba hasta los huesos. Marcos añade un detalle ominoso: y vivía entre fieras. Marcos 1:13. No había compañía humana, solo animales salvajes y el peligro físico constante. Simbólicamente, el desierto tenía un profundo significado en la historia de Israel. Fue en el desierto donde Dios formó a su pueblo tras el Éxodo. Fue en el desierto donde la generación rebelde vagó durante 40 años debido a la desobediencia. Fue en el desierto donde profetas como Elías encontraron a Dios en momentos de crisis. El desierto era el lugar del vacío, de la privación, del enfrentamiento con la dependencia absoluta de Dios. Era el lugar donde caían las máscaras, donde se exponían las motivaciones reales, donde el carácter se forjaba o se quebraba. Jesús entraría en este conflicto, no en un jardín de delicias como Adán, no en la comodidad de un palacio no rodeado de apoyo, sino en la brutal arid del desierto, solo salvo por la presencia invisible del Espíritu. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mateo 4. 40 días, 40 noches, sin comida, abstinencia completa. El número 40 resuena a lo largo de las Escrituras. 40 días y 40 noches de lluvia durante el diluvio. 40 años de Israel deambulando en el desierto, Moisés. 40 días en el Sinaí. Elías caminando. 40 días hasta Joreb. Siempre el número. 40 marca periodos de prueba, purificación y preparación. Un tiempo completo, un tiempo de dificultad. Lucas registra con sobria sencillez: no comió nada en aquellos días. Lucas 4. 2. No fue una dieta restringida ni un ayuno parcial, fue abstinencia total. Médicos modernos confirman que tras aproximadamente 40 días sin alimento, el cuerpo humano alcanza un estado crítico. Las reservas de grasa se agotan casi por completo. El cuerpo comienza a consumir tejido muscular, se instala una debilidad extrema. El hambre se convierte en un dolor agudo, constante y dominante. Es significativo que tanto Mateo como Lucas señalen: después tuvo hambre. Esta frase aparentemente simple sugiere que durante gran parte de esos 40 días, la comunión con el Padre y la preparación espiritual minimizaron la conciencia del hambre física. Pero ahora, al final del periodo, la realidad biológica se imponía de manera abrumadora.
Fue precisamente en ese momento, cuando Jesús estaba al límite extremo de la resistencia humana, que el tentador se acercó. ¿Quién era este ser que se atrevió a tentar al propio Hijo de Dios? Los evangelios no dejan lugar a dudas. Mateo lo identifica como el diabolos, el calumniador, el acusador y el tentador. Marcos usa el nombre hebreo Satanás, el adversario. Lucas también lo llama él. No se trataba de un demonio menor o cualquier espíritu, sino del mismo príncipe de las potestades del aire, el gobernante de este mundo, caído el antiguo enemigo que había engañado a Adán y Eva en el jardín. Las escrituras revelan fragmentos de la historia de este ser, originalmente un ángel de luz, tal vez el más glorioso de los seres creados. Isaías 14 y Ezequiel 28. Aunque se dirigen principalmente a reyes humanos, ofrecen destellos de su caída a través del orgullo. Jesús declararía: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Lucas 10:18. Juan en Apocalipsis 12 lo describe como el dragón que arrastró consigo la tercera parte de las estrellas del cielo, sugiriendo que llevó consigo a un tercio de los seres angélicos en su rebelión. Pedro lo compara con un león rugiente que busca a quien devorar. Primera Pedro 5:8. Pablo lo llama el Dios de este siglo, que ciega la mente de los incrédulos. Segunda Corintios 4. Ahora este ser poderoso, inteligente y malvado se enfrentaba directamente al Hijo encarnado de Dios. Él eligió su momento con astuta precisión. Después de 40 días de ayuno absoluto, el cuerpo humano de Jesús clamaba por alimento. El hambre en esta etapa no es un simple malestar, sino un dolor obsesivo y desgarrador. Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Mateo 4:3. Observa la sutileza del enfoque. El tentador no cuestiona directamente la divinidad de Jesús. Él sabía bien quién era Jesús. En lugar de eso, insinúa si eres plantando la semilla de la duda o el desafío. El desierto de Judea está lleno de piedras redondeadas, que curiosamente se asemejan a los panes planos comunes en la Palestina del siglo Yero. La similitud visual haría la sugerencia aún más vívida y tentadora. A primera vista la sugerencia parece razonable, incluso sensata. ¿Qué habría de malo en satisfacer una necesidad física legítima? Jesús ciertamente poseía el poder para realizar tal milagro. Más tarde multiplicaría panes para alimentar multitudes, pero aquí radica la sutileza de la tentación. El problema no era comer tras 40 días de ayuno. El problema era usar su poder divino para beneficio personal al margen de la voluntad expresa del Padre. Jesús había sido guiado por el Espíritu a ayunar. Usar su poder para acortar o aliviar esta prueba equivaldría a subvertir el propósito divino, a tomar el control de forma independiente, exactamente lo que él deseaba. La respuesta de Jesús fue inmediata y concluyente. Escrito está: no, solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Jesús cita Deuteronomio 8:3, donde Moisés recuerda a Israel como: Dios los alimentó con maná en el desierto, un alimento que ellos no conocían, para enseñarles que la vida verdadera depende más de la obediencia a Dios que de la satisfacción de las necesidades físicas. Es profundamente significativo que Jesús recurra a las Escrituras. No usa su autoridad inherente, no realiza un contramilagro, no entabla un debate filosófico. Sencillamente cita la palabra de Dios, demostrando que la misma autoridad a la que todos los creyentes pueden apelar es suficiente para derrotar al enemigo. La respuesta de Jesús establece una jerarquía clara de valores. La obediencia a la voluntad de Dios supera incluso necesidades físicas legítimas. El alimento material sostiene el cuerpo temporalmente, pero la palabra de Dios sostiene todo el ser eternamente implícito en su respuesta. Está el reconocimiento de que el propósito del ayuno no era simplemente privarse de comida, sino centrarse completamente en la comunión con Dios y en la preparación espiritual para su ministerio. Ese propósito no sería comprometido incluso ante el hambre más extrema. Derrotado en la primera tentación, el adversario cambió de táctica. Entonces, él lo llevó a la ciudad santa, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo:
Si eres hijo de Dios, arrójate abajo porque escrito está a sus ángeles. Mandará acerca de ti para que te guarden, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra alguna. Mateo 4:56. El pináculo del templo probablemente se refería al extremo sureste del complejo del templo en Jerusalén, con una caída vertiginosa hacia el valle de Cedrón. El historiador Josefo describe esta altura como tan extrema que mareaba a quien mirara hacia abajo. Esta segunda tentación actuaba en múltiples niveles de astucia. Primero observa cómo el ahora usa las propias escrituras. Salmo 911 a 12 como herramienta de tentación demuestra que conocer las palabras de la Biblia no garantiza aplicarlas correctamente. La cita es exacta, pero su uso está pervertido. Segundo, esta tentación apelaba no a necesidades físicas, sino al orgullo espiritual y a la oportunidad de una demostración pública. Un vuelo milagroso desde el lugar más visible del templo, sostenido por ángeles, habría sido un espectáculo incuestionable que forzaría el reconocimiento inmediato de Jesús como el Mesías tercero. Tal demostración correspondía exactamente a las expectativas populares sobre el Mesías. Muchos judíos creían, basados en textos como Malaquías 3:1, que el Mesías aparecería repentinamente en el templo. La sugerencia esencialmente era: obliga a Dios a cumplir su promesa, fuerza una intervención pública y espectacular, demuestra tu identidad mesiánica de una vez por todas, de una forma que nadie pueda negar. Nuevamente Jesús respondió con las Escrituras: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Esta cita proviene de Deuteronomio 6:13, pero esta vez añadió una orden directa para que el tentador se apartara. La adoración exclusiva a Dios era un principio absolutamente innegociable. Esta respuesta reveló varias verdades. Primero, Jesús reconoció claramente la identidad e intención del tentador, llamándolo por su nombre Satanás adversario. Segundo, Jesús entendió que, detrás de todas las tentaciones específicas, el objetivo final del enemigo era desviar la adoración de Dios hacia sí mismo. Tercero, Jesús reafirmó que ningún objetivo, por más noble que pareciera, justificaría medios que comprometieran la soberanía y la exclusividad absolutas de Dios. Mateo registra el resultado inmediato. Entonces, Él lo dejó, y he aquí ángeles vinieron y le servían. Mateo 4:11. La victoria estaba completa, al menos por el momento. Lucas añade el detalle significativo de que Él se alejó hasta el momento oportuno. Lucas 4:13, indicando que este fue solo el primero de muchos enfrentamientos. Las tres tentaciones de Jesús revelan patrones universales de tentación que todos enfrentamos. La primera tentación, convertir piedras en pan, representa la tentación física. Es la tentación de usar dones, talentos o recursos para la satisfacción egoísta en vez de propósitos divinos. Es la presión de vivir para las necesidades y deseos inmediatos en lugar de para valores eternos. La segunda tentación, saltar desde el pináculo, representa la tentación espiritual. Es la tentación del orgullo religioso de buscar experiencias espectaculares, de manipular a Dios, de forzar su mano según nuestros términos. Es la tentación de convertir la fe en exhibicionismo. La tercera tentación, adorar para obtener los reinos, representa la tentación relacional y moral. Es la tentación de comprometer principios fundamentales a cambio de beneficio. Poder o influencia es la disposición a usar medios cuestionables para fines supuestamente nobles. Más tarde Juan clasificaría todas las tentaciones como la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Primera Juan 2:16. Categorías que corresponden exactamente a las tentaciones que enfrentó Jesús. No se trata de tentaciones aisladas, sino de patrones que se repiten en infinitas variaciones a lo largo de la vida. Son las mismas estrategias básicas utilizadas contra Eva en el jardín, contra Israel en el desierto y contra cada creyente hoy. Al examinar más a fondo las tentaciones, descubrimos las tácticas específicas que el enemigo emplea. Ataca en momentos de vulnerabilidad física y emocional. Él esperó hasta que Jesús estuviera hambriento y físicamente debilitado tras 40 días de ayuno.
Cuestiona sutilmente la identidad y la relación con Dios. La repetición de si eres hijo de Dios pretendía inducir a Jesús a demostrar algo que ya había sido confirmado divinamente en su bautismo. Distiende selectivamente las escrituras, su cita del Salmo 91. Omitió partes que habrían contradicho su interpretación torcida. Ofrece atajos para objetivos legítimos, pero por medios ilegítimos. El reino mundial que Jesús recibiría finalmente. Apocalipsis 11:15 se ofrecía sin la cruz. Mezcla verdad con mentira en proporciones difíciles de discernir. Su afirmación de autoridad sobre los reinos contenía una media verdad acerca de su influencia temporal. Progresa desde las tentaciones más básicas hasta las más sofisticadas. Empezó con la necesidad física pan. Pasó al orgullo religioso saltar desde el templo y culminó con el compromiso moral, adorar para obtener poder. Estas tácticas siguen siendo coherentes a lo largo de las épocas, desde Eva en el jardín hasta los creyentes del siglo XXI. Reconocerlas es el primer paso para resistirlas. Un tema teológico profundo en la narrativa de la tentación es Jesús como el nuevo Israel o verdadero Israel. Cada detalle evoca paralelos deliberados con la experiencia de Israel. Israel pasó 40 años en el desierto. Jesús pasó 40 días. Israel fue probado en cuanto al hambre y se quejó del maná. Números 11, 4 a 6. Jesús fue tentado con pan, pero confió en la palabra de Dios. Israel puso a prueba a Dios en Masá, exigiendo agua. Éxodo 17 a 7. Jesús se negó a probar a Dios con un salto espectacular. Israel se postró ante el becerro de oro. Éxodo 32. Jesús se negó a adorar algo que no fuera. Dios Israel fracasó repetidamente en esas pruebas. Jesús triunfó perfectamente. Mateo enfatiza este tema citando Oseas 11:1. De Egipto llamé a mi hijo en referencia a Jesús. Mateo 2:15. Un pasaje aplicado originalmente a Israel. Jesús recapitula la historia de Israel pero con obediencia perfecta, donde la nación fracasó colectivamente. El Mesías triunfa individualmente, como el israelita fiel y perfecto. Este paralelo explica por qué Jesús citó de manera constante Deuteronomio en sus respuestas, el libro que registra las lecciones que Israel debió haber aprendido de sus experiencias en el desierto. Además de representar al Israel fiel, Jesús también actúa como el segundo. Adán en la narrativa de la tentación. Pablo desarrollará esta teología en Romanos 5 y en 1 Corintios 15, contrastando la desobediencia del primer Adán con la obediencia del segundo. Los paralelos en la tentación son notables. Adán fue tentado en un jardín de abundancia. Jesús fue tentado en un desierto de escasez. Adán estaba satisfecho. Jesús estaba hambriento. Adán tenía compañía y apoyo. Eva, Jesús estaba completamente solo. Adán estaba rodeado de comodidad. Jesús enfrentaba a Pribac, Adán. Fracasó en circunstancias ideales. Jesús triunfó en circunstancias sumamente adversas. La tentación de Adán involucró comida, el fruto. Cuestionar la palabra de Dios, es así que Dios ha dicho, y la búsqueda de poder seréis como Dios. Los mismos elementos presentes en las tentaciones de Jesús, donde Adán fracasó trayendo pecado y muerte a la humanidad. Jesús triunfó abriendo el camino hacia la redención y la vida, como escribiría Pablo, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera, por un solo acto de justicia. Vino la justificación de vida a todos los hombres. Romanos 5:18. ¿Cómo derrotó Jesús al tentador? La narrativa revela su estrategia principal, la palabra de Dios. En cada tentación Jesús respondió citando escrituras específicas. No expresó simplemente principios generales u opiniones personales, sino que recitó el texto exacto de las Escrituras, que abordaba precisamente la tentación presentada. Las tres citas provienen de Deuteronomio, concretamente de los pasajes donde Moisés instruía a Israel acerca de las lecciones que debían haber aprendido durante su prueba en el desierto.
Esta estrategia revela varias verdades. Primero, Jesús había llenado su mente con las Escrituras. Su capacidad de citar con precisión los textos relevantes bajo una presión extrema demuestra su profundo conocimiento e interiorización de la palabra de Dios. Segundo, Jesús reconoció la autoridad suprema de las Escrituras para resolver cuestiones de verdad y conducta. Escrito está era su argumento definitivo. Tercero, Jesús demostró la importancia de interpretar correctamente las Escrituras. Cuando él distorsionó el Salmo 91, Jesús corrigió la interpretación con otro pasaje bíblico. Más tarde, Pablo llamaría a la palabra de Dios la espada del Espíritu. Efesios 6:17. El único arma ofensiva en la armadura espiritual del creyente Jesús mostró de manera magistral cómo blandir esta espada. Además de la palabra, otro elemento crucial para la victoria de Jesús fue el Espíritu Santo. Lucas enfatiza este aspecto afirmando, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el mismo Espíritu al desierto. Lucas 4. Esa plenitud del Espíritu no era solo una experiencia emocional o una bendición abstracta, era un poder concreto para resistir el mal, discernir la verdad y perseverar en la obediencia, incluso bajo extrema presión. La misma provisión está disponible para los creyentes. Pablo exhortaría, sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Y advertiría, no apaguéis al Espíritu. Primera Tesalonicenses 5:19. La vida llena del Espíritu no es un lujo espiritual opcional, sino una necesidad absoluta para resistir la tentación. Jesús demostró la perfecta cooperación entre la palabra y el Espíritu. El Espíritu lo condujo al desierto y lo capacitó durante la prueba. La palabra proporcionó el contenido específico de la verdad para refutar las mentiras del enemigo. De la misma forma, los creyentes hoy necesitan tanto la plenitud del Espíritu como un conocimiento profundo de la palabra para enfrentar las tentaciones de la vida. La tentación en el desierto revela con claridad incomparable la verdadera humanidad de Jesús. Aquí vemos que experimentó un hambre real, una tentación auténtica y empleó los mismos recursos espirituales disponibles para cualquier creyente. Jesús no enfrentó la tentación como Dios disfrazado de hombre, utilizando poderes sobrenaturales inaccesibles para los humanos comunes. La enfrentó como verdadero hombre, dependiendo totalmente del Padre, guiado por el Espíritu y sustentado en las Escrituras. El autor de Hebreos enfatiza esta realidad. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Esta verdad tiene implicaciones profundas. Significa que Jesús comprende verdaderamente nuestras luchas. Experimentó personalmente la atracción de la tentación, la seducción de los atajos, el dolor de la privación, el desafío de mantenerse fiel cuando todas las alternativas fáciles estaban disponibles. Significa también que su victoria puede ser nuestra victoria. Las mismas armas que Él utilizó, la palabra y el Espíritu están a nuestra disposición. El mismo Padre que lo fortaleció capacita hoy a sus hijos. Lucas concluye la narrativa de la tentación, señalando que Él se alejó de él hasta el momento oportuno. Lucas 4:13, indicando que este no fue un evento aislado, sino el inicio de un patrón continuo. A lo largo de su ministerio, Jesús enfrentaría repetidamente las mismas tentaciones básicas en distintas formas. La tentación del pan reapareció, cuando las multitudes, después de haber sido alimentadas, milagrosamente, quisieron hacerlo, Rey Juan 6:15. Querían un Mesías material que les garantizara prosperidad física. Jesús rechazó ese papel reduccionista. La tentación del espectáculo resurgió cuando fariseos y saduceos exigieron una señal del cielo. Mateo 16:1. Jesús se negó a realizar milagros a demanda, solo para impresionar a los escépticos. La tentación del atajo hacia el reino emergió de forma dramática cuando Pedro intentó disuadirlo de ir a la cruz. Jesús respondió con severidad, «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres».
Mateo 16. 23. Un lenguaje notablemente similar al usado en el desierto. La tentación suprema llegó en la cruz cuando los que se burlaban gritaban: «Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». Mateo 27:40. Repitiendo la misma estructura condicional de las tentaciones originales. En cada caso, Jesús mantuvo el mismo patrón de obediencia fiel establecido en el desierto. La tentación más intensa que Jesús enfrentó no fue en el desierto, sino en el huerto de Getsemaní, la noche antes de su crucifixión. Allí, plenamente consciente de lo que le esperaba, Jesús oró en agonía: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras». Mateo 26:39. Lucas registra que su angustia era tan severa que su sudor se convirtió en como gruesas gotas de sangre que caían a tierra. Lucas 22:44. Una condición médica poco común llamada hematidrosis, causada por un estrés extremo. Esta fue la tentación suprema: evitar la cruz, la separación del Padre, la carga insoportable del pecado de todo el mundo. Si el desierto representó tentaciones sobre cómo conduciría su ministerio, Getsemaní representó la tentación de abandonar por completo su misión redentora. Una vez más, Jesús triunfó mediante la sumisión total a la voluntad del Padre. Su oración final fue simplemente: «No se haga mi voluntad sino la tuya». Lucas 22:42. Esta victoria definitiva sobre la tentación abrió el camino a la cruz, y a través de la cruz a nuestra salvación. La tentación de Jesús ofrece principios vitales para los seguidores de Cristo. Hoy, primero, la tentación en sí no es pecado. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Sentir la atracción de la tentación no significa haber fracasado. Segundo, los momentos de confirmación espiritual, como el bautismo de Jesús, suelen ir seguidos de ataques espirituales intensos. Debemos estar especialmente alerta después de victorias espirituales. Tercero, la tentación a menudo se disfraza como una solución razonable o un atajo atractivo para fines legítimos. Las sugerencias más peligrosas del enemigo no son obviamente malas, sino sutilmente desviadas. Cuarto, conocer las Escrituras de manera superficial no basta. Debemos entenderlas correctamente y aplicarlas en su contexto. Él puede citar la Biblia como mostró con el Salmo 91. Necesitamos conocer la palabra tan profundamente que podamos discernir cuando se está distorsionando. Quinto, la victoria espiritual llega mediante una resistencia persistente, no a través de una liberación inmediata de la situación. Tentadora. Jesús enfrentó las tres tentaciones por completo antes de que Él lo dejara y vinieran ángeles a servirle. Sexto, incluso Jesús no empleó su autoridad inherente, sino las herramientas disponibles para todos los creyentes, la palabra de Dios y la plenitud del Espíritu. Nuestra fuerza en la tentación no proviene de nuestros propios recursos, sino de la dependencia de estas armas divinas. Finalmente hallamos consuelo en el hecho de que Jesús comprende nuestras luchas, porque experimentó la tentación real como verdadero humano, como afirma Hebreos, porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. La experiencia de Jesús en el desierto tiene paralelos en la vida de los santos a lo largo de la historia cristiana. Los padres del desierto, monjes cristianos primitivos, que se retiraban a lugares remotos deliberadamente, modelaron sus vidas según el ejemplo de Jesús, buscando la purificación mediante la privación y el enfrentamiento directo con la tentación. San Antón de Egipto, alrededor de 251 a.C. 356 después de Cristo, considerado el padre del monacato, se retiró al desierto donde enfrentó tentaciones que describía como ataques de demonios que buscaban desviarlo de su devoción. Su biografía, escrita por Atanasio, relata visiones aterradoras y tentaciones intensas. Los relatos de estos monjes pioneros no son simples curiosidades históricas, sino un reflejo de la verdad bíblica, de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. La tradición de la Cuaresma en la Iglesia cristiana. Los 40 días de autoexamen, ayuno y disciplina espiritual. Antes de la Pascua, procede directamente de los 40 días de Jesús en el desierto. Esta práctica recuerda a los cristianos que deben seguir a Cristo, no solo en su victoria, sino también en su prueba. En cada generación, los seguidores de Cristo descubren que el camino de la fidelidad pasa inevitablemente por el desierto de la tentación. Las Escrituras identifican tres fuerzas que se oponen a la vida espiritual: el mundo, la carne y las tentaciones de Jesús en el desierto ilustran cómo operan juntos estos tres enemigos. El mundo, no la creación física de Dios, sino el sistema de valores caído, que se opone a Dios, estuvo representado en la tentación de los reinos, la atracción del poder, el estatus y el reconocimiento mundano. Es una tentación constante para los creyentes. La carne, no nuestro cuerpo físico, sino nuestra naturaleza humana, caída con sus impulsos y deseos egoístas, fue el blanco en la tentación del pan. La tensión entre necesidades físicas legítimas y obediencia a Dios sigue siendo un campo de batalla central. Él, el adversario personal que orquesta activamente la oposición a Dios y a su pueblo, estuvo presente de forma directa, coordinando tentaciones específicas adaptadas a las vulnerabilidades del momento. Juan escribiría: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera Juan 2:15 al 16. Jesús se enfrentó y venció a todos estos enemigos en el desierto. Por medio de su victoria, los creyentes hoy también pueden triunfar sobre el mundo, la carne y él. La experiencia de Jesús en el desierto lo calificó de una manera única, como nuestro sumo sacerdote. El autor de Hebreos explica por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:15 a 16. En el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote representaba al pueblo ante Dios. Sin embargo, al ser humano infalible, él mismo necesitaba ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Jesús, habiendo experimentado toda la gama de tentaciones humanas, sin ceder jamás, sirve como el mediador perfecto entre Dios y la humanidad, comprende plenamente nuestras luchas por experiencia directa, pero mantiene una santidad perfecta para interceder eficazmente por nosotros. Esta realidad transforma nuestra perspectiva de la tentación. No enfrentamos nuestras batallas solos o dependiendo únicamente de nuestra fuerza de voluntad. Tenemos un sumo sacerdote compasivo que no solo comprende nuestra fragilidad, sino que provee gracia para el oportuno socorro. Ok. Vivían en perfecta armonía adorando al Creador y sirviéndolo con devoción absoluta. El cielo era un lugar de adoración pura, donde seres angelicales proclamaban incesantemente: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, como describe Isaías en el corazón del querubín protector. Algo empezó a cambiar en medio de su gloria y de su belleza perfecta. Un sentimiento extraño y nunca antes experimentado en el universo comenzó a brotar. El libro de Ezequiel revela: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, Lucifer. Por primera vez en la historia del universo, comenzó a contemplarse a sí mismo, en vez de a su creador, admiraba su propia luz, su propio esplendor. La belleza que debía reflejar la gloria divina se convirtió en un objeto de contemplación egoísta. Como un espejo vuelto hacia sí mismo, absorbió la luz en lugar de reflejar la gloria del Creador. El orgullo, un sentimiento jamás conocido en las esferas celestiales, echó raíz en el ser angelical más cercano al trono de Dios. Con cada instante de autoexaltación, el querubín ungido se alejaba de la verdadera adoración. Su sabiduría, antes perfecta,
empezó a corromperse por la admiración excesiva de su propio brillo. En su corazón surgieron pensamientos inquietantes. El libro de Isaías revela los 5. Yo quiero que marcaron el inicio de la rebelión, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte de la congregación me sentaré, ascenderé sobre las nubes más altas, y seré semejante al Altísimo. Por primera vez, una criatura se atrevió a imaginarse igual a su Creador. El deseo de recibir adoración, y no solo ofrecerla, contaminó el corazón del querubín. Con eso nació el pecado, aún antes de que existiera ningún ser humano impulsado por una creciente ambición. Lucifer no se conformó con mantener sus pensamientos rebeldes en privado, comenzó a circular entre los demás ángeles, susurrando ideas nunca antes consideradas en el reino celestial. El libro de Apocalipsis indica que logró convencer a un tercio de las huestes celestiales de unirse a su rebelión con astucia y persuasión. El querubín caído sembró semillas de duda sobre la autoridad divina. ¿Por qué solo uno debe recibir toda la adoración? ¿No merecemos también ser exaltados? ¿No somos también seres de luz con poder y sabiduría? Estas preguntas seductoras resonaban en los dominios celestiales. Muchos ángeles, cautivados por la elocuencia y el resplandor de Lucifer, empezaron a considerar sus palabras la tentación de la autoexaltación antes desconocida. Ahora se propagaba como una infección espiritual entre los seres celestiales. Aquellos que sucumbieron a la seducción se apartaron gradualmente de la perfecta comunión con Dios, aunque continuaban desempeñando sus funciones en el cielo. El arcángel Miguel y otros ángeles leales se dieron cuenta de la perturbación que crecía en el reino celestial. Como sugiere la carta de Judas, surgieron enfrentamientos verbales con Miguel, defendiendo la soberanía divina, mientras Lucifer cuestionaba cada vez más abiertamente la autoridad del Creador. La rebelión, que comenzó como un pensamiento oculto en el corazón de un ángel, pasó a tomar proporciones alarmantes. Un ejército celestial se formaba, preparándose para lo impensable, un golpe contra el trono del Altísimo. La armonía perfecta del cielo estaba a punto de ser devastada por la primera guerra de la historia, una guerra celestial. El conflicto, que antes se limitaba a discusiones e influencias sutiles, estalló ahora en una guerra abierta. El libro de Apocalipsis describe: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. El cielo, hasta entonces un lugar de perfecta armonía y adoración, se convirtió en el escenario del primer conflicto de la historia. De un lado, Lucifer, ahora identificado como el dragón, y un tercio de los ángeles, que lo siguieron del otro. El arcángel Miguel, liderando a los ángeles que permanecieron fieles a Dios. No fue una batalla equilibrada, aunque Lucifer había convencido a millares de ángeles de seguir su rebelión. El poder de los ángeles fieles, alineados con la voluntad divina, era incomparablemente superior. El conflicto fue intenso pero breve. Las Escrituras no detallan las tácticas ni la duración exacta de esta guerra, solo su resultado definitivo. El arcángel Miguel, cuyo nombre significa «quien como Dios», una respuesta directa a la pretensión de Lucifer, lideró a las huestes celestiales contra los rebeldes. El cielo resplandeció con el choque de fuerzas angelicales, una batalla más allá de la comprensión humana. Al final, el veredicto fue claro e irreversible. No se halló ya lugar para ellos en el cielo. La derrota de los ángeles rebeldes fue total. Aquellos que antes se movían en perfección al caminaba entre piedras de fuego en el monte santo de Dios, se convirtió en un ser corrompido, separado de la fuente de toda luz y verdad. La caída no fue solo física o espacial, sino también moral y espiritual. Una degradación completa de su naturaleza. El impacto de esta caída resonó en toda la creación. Seres que habían sido formados para adorar, existían ahora en rebelión. La perfección del universo conoció su primera mancha, una corrupción que eventualmente alcanzaría al reino humano. Los ángeles caídos, expulsados de su morada original, se encontraron confinados a nuevos dominios. La carta de Judas sugiere que algunos
fueron encadenados en tinieblas reservados para el juicio del gran día, mientras que otros quedaron libres para vagar aunque desterrados de la presencia divina. El ser que antes era el portador de luz sufrió una transformación devastadora. La carta de Judas indica que los ángeles caídos no guardaron su dignidad original, sino que abandonaron su propia morada, su naturaleza, aunque seguía siendo angelical, quedó corrompida por el pecado. Lucifer, ahora conocido como Satanás, dejó de ser un reflejo perfecto de la gloria divina para convertirse en el adversario de todo lo sagrado. Su hermosura se transformó en perversión, su sabiduría en engaño, su luz en tinieblas. Como Jesús declararía, siglos después, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él, es mentiroso y padre de la mentira. Los ángeles que lo siguieron se convirtieron en demonios, espíritus malignos, dedicados a oponerse a los propósitos divinos. La jerarquía ordenada que existía en el cielo se pervirtió en una jerarquía de maldad, con principados y potestades de las tinieblas operando bajo el mando de su líder. Caído, el libro de Job revela que incluso después de su caída, Satanás conservaba un acceso limitado a la presencia de Dios para presentar acusaciones contra los justos. Como un fiscal celestial corrompido, se convirtió en el acusador de los hermanos que los acusaba día y noche delante de Dios. Según describe Apocalipsis, la transformación completa de su naturaleza se reflejó en sus nuevos nombres y títulos. Satanás, el adversario, el calumniador, el tentador, el maligno, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, la serpiente antigua, el dragón. Cada nombre retrata un aspecto de su naturaleza corrompida y su nuevo rol en el drama cósmico tras la expulsión de los ángeles rebeldes. Dios prosiguió con sus planes eternos en el sexto día. De la creación formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló en sus narices el aliento de vida y lo colocó en el jardín del Edén. La humanidad fue creada a imagen y semejanza de Dios, con un propósito divino único. Satanás, observando esta nueva creación, vio la oportunidad de atacar al Creador de manera indirecta. Sí, no podía vencer a Dios en una batalla directa. Intentaría corromper su obra maestra. El libro de Génesis relata cómo, tomando la forma de una serpiente, se acercó a Eva con una pregunta seductora. ¿Acaso Dios les ha dicho, con una astucia refinada por el orgullo? El adversario empleó la misma estrategia que había funcionado en él. Si él os sembrar dudas sobre la bondad y la autoridad de Dios, no morirán. Sabe Dios que cuando coman de ese fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. La caída de la humanidad repitió a una escala menor el patrón de la rebelión angelical. El deseo de ser como Dios, la desconfianza en su palabra, la búsqueda de autonomía fuera de los límites establecidos por el Creador. Adán y Eva cedieron a la tentación y el pecado entró en el mundo humano. Para Satanás fue una victoria estratégica. Aunque no podía destruir a Dios, logró corromper su creación más preciada. El campo de batalla se trasladó del cielo a la tierra, y la humanidad quedó vulnerable a la influencia de los ángeles. Caídos ante la caída humana, Dios anunció juicios sobre todos los involucrados a la serpiente. Instrumento de Satanás, le dijo: maldita serás entre todos los animales, y las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre, y comerás polvo todos los días de tu vida. Pero más allá de la maldición sobre el instrumento físico, Dios pronunció palabras dirigidas directamente al adversario espiritual que había provocado la tentación. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Esta primera profecía mesiánica reveló. De Daniel sugiere que potestades angelicales rebeldes se posicionaron sobre naciones y reinos, influyendo en gobernantes y pueblos contra los propósitos divinos. La batalla espiritual se intensificó sobre todo alrededor del pueblo elegido por Dios para traer al Mesías al mundo. Cada intento de exterminar a Israel o corromper su linaje mesiánico reflejaba el esfuerzo desesperado de Satanás por escapar del juicio profetizado en el mundo posterior
al Edén. Los ángeles caídos establecieron su influencia de diversas maneras. El libro de Génesis relata un episodio enigmático en el cual los hijos de Dios se relacionaron con las hijas de los hombres, dando lugar al nacimiento de hombres famosos y a un aumento de la maldad en la tierra. Muchos estudiosos interpretan este pasaje como una referencia a ángeles caídos que sobrepasaron los límites establecidos para ellos. El diluvio que siguió no solo juzgó a la humanidad corrompida, sino que también impuso límites a la actuación de estos seres espirituales rebeldes. La carta de Pedro sugiere que algunos de estos ángeles transgresores fueron arrojados al infierno y entregados a cadenas de oscuridad, reservados para el juicio después del diluvio. Surgieron nuevos patrones de influencia demoníaca en lugar de interacción directa. Los ángeles caídos comenzaron a operar, principalmente a través de sistemas religiosos falsos en Canaán, Egipto, Babilonia y otras civilizaciones antiguas. Los cultos a dioses como Baal, Moloch, Astarte y Marduk exigían sacrificios humanos, prostitución, ritual y prácticas abominables. El Salmo 82 declara: "No saben ni entienden, caminan en tinieblas", sugiriendo la existencia de entidades espirituales reales detrás de los ídolos. Siglos más tarde, Pablo confirmaría: "Lo que los gentiles sacrifican lo ofrecen a los demonios y no a Dios". Los profetas de Israel a menudo se enfrentaban no solo a sistemas humanos, sino también a potestades espirituales. El enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo ilustra esta realidad. No era solo una disputa teológica, sino un choque entre el poder del Dios verdadero y entidades demoníacas que se hacían adorar como deidades detrás de los imperios que oprimían a Israel, Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma operaban. Principados y potestades espirituales, tal como sugiere el libro de Daniel en sus referencias al príncipe de Persia y al príncipe de Grecia, que se resistían a los ángeles fieles a Dios. La llegada del Hijo de Dios al mundo humano representó una invasión directa al territorio usurpado por Satanás. El Evangelio de Mateo relata que justo después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por él durante 40 días. El adversario intentó apartar a Jesús de su misión, ofreciéndole atajos hacia la gloria, sin pasar por el sacrificio de la cruz. "Si eres hijo de Dios", comenzaban dos de las tentaciones, un eco lejano de la duda sembrada en Edén. ¿Acaso Dios les ha dicho? Jesús resistió cada tentación con la palabra de Dios, negándose a establecer su reino por medios que evadieran la voluntad del Padre. La derrota de Satanás en este enfrentamiento fue decisiva. El segundo Adán se mantuvo fiel donde el primero había fracasado durante su ministerio. Jesús confrontó directamente el poder de los ángeles caídos al liberar a personas dominadas por demonios. Los evangelios describen numerosos encuentros en los cuales espíritus inmundos reconocían su autoridad, proclamando a menudo: "¿Qué tenemos contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres Él, Santo de Dios". Los demonios mostraban un conocimiento sobrenatural de la identidad de Jesús y una clara conciencia del juicio que les esperaba. ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo?, preguntaron los demonios de Gadara, revelando su entendimiento de que existía un momento determinado de condena final reservado para ellos. Jesús afirmó su autoridad sobre todo el reino de las tinieblas, declarando: "Yo veía a Satanás caer del cielo como un relámpago. Les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y vencer todo el poder del enemigo. Nada les hará daño". A medida que Jesús se aproximaba al clímax de su misión terrenal, la oposición espiritual se intensificó. El Evangelio de Lucas registra que Satanás entró en Judas antes de la traición, revelando una influencia directa del adversario en los eventos que conducirían a la crucifixión. En la última cena, Jesús declaró: "Viene el príncipe de este mundo, él no tiene nada en mí". El enfrentamiento final, acercaba y el Hijo de Dios se enfrentaría no solo a la crueldad humana, sino a toda la furia de las potestades de las tinieblas en Getsemaní. La presión espiritual fue tan intensa que Jesús sudó gotas de sangre
Mientras oraba en el momento de su arresto, comentó, «Esta es vuestra hora», y el poder de las tinieblas reconociendo que temporalmente se permitiría a las fuerzas malignas prevalecer. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, los ángeles caídos, sin duda celebraron lo que parecía ser su victoria final, la descendencia prometida de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Ahora agonizaba bajo maldición, hecho pecado, y aparentemente, abandonado por Dios. Sin embargo, lo que parecía ser la derrota divina era en realidad la estrategia suprema para la redención. Pablo más tarde explicaría, habiendo despojado a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La muerte de Jesús no significó la victoria de Satanás, sino su derrota definitiva. El adversario había sido engañado por su propia arrogancia al influir en la crucifixión del Hijo de Dios. Participó inadvertidamente en el plan divino para la salvación de la humanidad y para su propia condenación. En el tercer día la tumba vacía proclamó la derrota final de la estrategia de los ángeles caídos. La resurrección de Jesús no solo confirmó su identidad divina, sino que estableció el modelo para la futura resurrección de todos los que creen en Él. Cuando los discípulos vieron a Jesús resucitado, contemplaron la prueba viviente de que la muerte, el arma suprema de Satanás contra la humanidad, había sido vencida, como declararía Pablo, el último enemigo que será destruido es la muerte antes de ascender a los cielos. Jesús pronunció palabras que redefinieron la batalla espiritual. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. La gran comisión era en esencia una orden de avanzar en el territorio usurpado por el enemigo. La ascensión de Jesús completó su victoria sobre los ángeles caídos. Pablo describe que Dios lo hizo sentar a su derecha en los lugares celestiales por encima de todo principado y potestad, y poder y señorío, y de todo nombre que se nombra el ser humano. Cristo Jesús ocupa ahora una posición superior a cualquier ser angelical, incluidos los ángeles caídos en Pentecostés. El Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos, capacitándolos para el combate espiritual. El libro de Hechos muestra cómo la autoridad de Jesús sobre los demonios fue transmitida a la iglesia primitiva. Espíritus malignos eran expulsados y el evangelio avanzaba pese a la feroz oposición espiritual. La iglesia naciente entendió que su batalla no era contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Como Pablo escribió a los Efesios, aunque derrotados en la cruz y sujetos a la autoridad de Cristo, los ángeles caídos continúan activos en el mundo presente, su estrategia se ha adaptado al nuevo contexto posterior a la resurrección, enfocándose en 4 áreas principales de ataque. Primero, la ceguera espiritual. Pablo explica que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo a través de sistemas filosóficos, religiosos y culturales. Los ángeles caídos trabajan para mantener a las personas en ignorancia espiritual. Segundo, la división de la iglesia. Pablo advierte, no den lugar al refiriéndose especialmente a la ira, no resuelta que puede crear rupturas en la comunidad cristiana. La unidad de los creyentes representa una amenaza para el reino de las tinieblas, así que los conflictos internos son incitados por fuerzas espirituales hostiles. Tercero, la persecución. Apocalipsis identifica a Satanás como el poder detrás de las estructuras políticas que persiguen a los cristianos, describiéndolo como el dragón que da autoridad a la bestia. Jesús había predicho, si a mí me persiguieron también, los perseguirán a ustedes. Cuarto, la seducción moral. Pablo advierte contra doctrinas de demonios que distorsionan la verdad y promueven conductas contrarias al plan divino. Pedro alerta a su adversario. Él ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Las Escrituras revelan que algunos ángeles caídos permanecen activos en el mundo, mientras que otros están encadenados en oscuridad, reservados para el juicio del gran día. Aquellos que violaron de manera más grave su naturaleza original fueron confinados, mientras que los demás continúan operando
bajo el mando de Satanás, para los creyentes, la protección contra estos poderes malignos proviene de la armadura de Dios descrita por Pablo. La verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios resistan a la aconseja Santiago y él. Huirá de ustedes a pesar de su hostilidad hacia el plan divino. Los ángeles caídos operan dentro de los límites establecidos por Dios. El libro de Job ilustra claramente esta realidad cuando Satanás tuvo que pedir permiso específico antes de poder tocar los bienes y la salud de Job. Jesús enseñó que los demonios buscan lugares áridos cuando son expulsados de una persona, lo que sugiere que prefieren habitar en seres humanos o animales para llevar a cabo su actividad. Los evangelios muestran repetidamente que los espíritus inmundos reconocen y se someten a la autoridad de Cristo y de quienes actúan en su nombre. Los ángeles caídos no pueden leer la mente humana, aunque pueden observar comportamientos y deducir patrones establecidos a lo largo de milenios de observación de la humanidad. No poseen omnisciencia, omnipresencia ni omnipotencia, atributos exclusivos de Dios en sus interacciones con los humanos. Los ángeles caídos no pueden forzar la voluntad de una persona, pero sí pueden tentar seducir, engañar y oprimir la posesión demoníaca. Según las Escrituras, suele ocurrir cuando alguien consciente o inconscientemente abre la puerta a esa influencia mediante prácticas ocultistas o a través de una degradación moral extrema. Las Escrituras aseguran a los creyentes: mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. El Espíritu Santo, que mora en el cristiano, brinda protección contra la posesión demoníaca, aunque no elimina la posibilidad de opresión o tentación. La oración y el conocimiento de la verdad bíblica se presentan como defensas primordiales contra los ataques espirituales. Sométanse a Dios, orienta Santiago. Resistan al y Él huirá de ustedes. Esta resistencia no es física, sino espiritual, basada en la verdad revelada y en la autoridad otorgada por Cristo. Las Escrituras señalan que, a medida que se acerca el retorno de Cristo, la actividad de los ángeles caídos se intensificará. Pablo advierte que en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe y prestarán atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apocalipsis describe un periodo en el que Satanás será arrojado a la tierra y actuará con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. Esta conciencia de su tiempo limitado provoca un aumento en la intensidad de sus ataques contra el pueblo de Dios, el auge del ocultismo, la brujería, el espiritismo y prácticas similares ofrecen canales de influencia directa para los ángeles caídos. Las Escrituras prohíben constantemente tales prácticas, reconociendo el peligro real de la interacción humana con entidades demoníacas. Jesús advirtió que antes de su retorno habría grandes señales y prodigios que, de ser posible, engañarían aún a los elegidos. Pablo describe al hombre de iniquidad que vendrá por la acción de Satanás con todo poder, señales y prodigios mentirosos. Estos prodigios mentirosos pueden incluir manifestaciones sobrenaturales genuinas, ejecutadas por ángeles caídos, pero interpretadas erróneamente como divinas o beneficiosas. Juan aconseja: amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba a los espíritus para ver si son de Dios. Durante la tribulación descrita en Apocalipsis, se muestra a demonios surgiendo del pozo del abismo, como langostas con poder para atormentar a los habitantes de la tierra. Esta visión apocalíptica sugiere que algunos ángeles caídos actualmente prisioneros serán temporalmente liberados para participar en el juicio divino final. Apocalipsis revela que después de la batalla de Armagedón, un ángel descenderá del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y sujetó al dragón, la serpiente antigua, que es él y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Durante ese periodo milenario, Satanás estará confinado en el abismo, un lugar de encarcelamiento temporal diferente de su destino final. El texto bíblico indica que será arrojado al abismo, que será cerrado y sellado sobre él, para que no engañe más a las naciones, hasta que se cumplan los 1000 años. Esta encarcelación temporal de Satanás produce transformaciones drásticas en la
tierra durante el reinado milenario de Cristo. La influencia corruptora de los ángeles caídos será retirada de la sociedad humana. Isaías describe este periodo como un tiempo de paz sin precedentes, cuando el lobo morará con el cordero y el leopardo se recostará con el cabrito. La ausencia de la influencia demoníaca permite que la humanidad experimente un gobierno justo bajo el cetro de Cristo, sin la seducción espiritual constante que ha caracterizado la historia humana. Desde la caída, las naciones forjarán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces, pues el príncipe de paz reinará con justicia, mientras Satanás permanece atado. Los Ronan, demás ángeles caídos, también parecen estar contenidos, aunque las escrituras no detallan explícitamente su condición. Durante este periodo, el enfoque principal recae en su líder, cuya remoción temporal de la escena mundial ofrece un atisbo de lo que habría sido si la rebelión angelical jamás hubiera ocurrido al término de esos un año. Sin embargo, la escritura revela que Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra. Sorprendentemente, incluso después de un milenio de gobierno perfecto de Cristo, muchos seres humanos volverán a rebelarse cuando tengan la oportunidad. Esta liberación final de Satanás cumple un propósito divino, demostrar por completo la naturaleza incorregible del adversario y la persistente depravación en el corazón humano no regenerado es la prueba definitiva de que el problema del mal no reside en las circunstancias externas, sino en el rechazo voluntario de la soberanía divina tras la breve rebelión que sigue a la liberación de Satanás. Apocalipsis describe su destino final. El que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el juicio definitivo del men adversario. La conclusión del conflicto que comenzó en los cielos hacía. Eras el lago de fuego, se describe como preparado para él, y sus ángeles, lo que indica que este lugar de castigo eterno fue diseñado originalmente para los seres angelicales rebeldes. No para los humanos. Judas menciona que algunos ángeles caídos están guardados en oscuridad, encadenados con cadenas eternas, para el juicio del gran día. Pedro agrega que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, entregándolos a prisiones de oscuridad, reservados para juicio en el juicio final. Estos ángeles encarcelados se presentarán ante el gran trono blanco. De Cristo Pablo declara que los creyentes juzgarán a los ángeles, una referencia probable a la participación de los santos en el veredicto contra los ángeles caídos. El orgullo que llevó a estos seres a despreciar a la humanidad quedará finalmente humillado cuando sean juzgados por aquellos a quienes consideraban inferiores. Las escrituras no describen detalladamente el proceso exacto de este juicio, pero sugieren que habrá grados distintos de castigo. Según la gravedad de las transgresiones, Jesús habló de muchos azotes y pocos azotes en el contexto de un juicio, y este principio puede aplicarse también a los seres angelicales. La sentencia final para todos los ángeles caídos será la misma. La separación eterna de la presencia de Dios en el lago de fuego, la rebelión que empezó con el deseo de ascender por encima del trono del Altísimo, concluirá con su confinamiento en las profundidades de la condenación eterna. La historia de los ángeles caídos ofrece profundas lecciones espirituales para la humanidad. Primero revela la gravedad del orgullo, el primer pecado del universo. Como advierte Pablo, un líder en la iglesia, no debe ser neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación de la trayectoria de Lucifer. Demuestra cómo la hermosura y los dones divinos, cuando se convierten en fuente de orgullo, pueden llevar a la corrupción. Ezequiel lamenta: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Los talentos y las posiciones se otorgan para servir, no para la propia exaltación. La rebelión angelical ilustra el principio de que toda criatura, por más encumbrada que sea, permanece bajo la autoridad del Creador. La verdadera libertad existe dentro de los límites establecidos por la sabiduría divina. Fuera de esos límites se halla la esclavitud del mal.
La historia también revela el carácter progresivo del pecado. Lo que comenzó como un pensamiento de orgullo, en el corazón de un ángel desembocó en guerra en los cielos, en la corrupción de la humanidad y en milenios de sufrimiento. Santiago describe este proceso: cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propio deseo. Luego, cuando el deseo ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que se ha consumado, engendra la muerte para los creyentes. El conocimiento acerca de los ángeles caídos provee discernimiento estratégico. Pablo advierte: no ignoramos sus maquinaciones, enfatizando la importancia de comprender las tácticas del adversario. La ingenuidad frente a las realidades espirituales deja a los cristianos vulnerables a los ataques demoníacos. Finalmente, la caída angelical demuestra que la rebelión contra Dios, aun parezca exitosa por un tiempo, está destinada al fracaso último. Ningún poder creado puede en última instancia frustrar los propósitos eternos del Creador. Música.